¿Cómo está? Muy buenas tardes. Desde las 5 de la mañana de este miércoles comienza a regir esta normativa. Todos los pasajeros del transporte público van a tener que usar mascarilla. Estamos hablando de pasajeros de los buses de Transantiago, Red, usuarios de metro, también de los taxis colectivos, etcétera. Todos ellos van a tener que, como medida de protección, comenzar a utilizar este artículo. Una medida que no quedó claro en el anuncio de esta mañana de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quién lo va a fiscalizar, qué va a pasar con aquellos pasajeros que no se ajusten a esta normativa. Sin embargo, ya se ha hecho el anuncio, comienzan también a reaccionar los pasajeros porque hay distintas situaciones que quedan en la nebulosa, por ejemplo, de quién es la responsabilidad de que el pasajero tenga esta mascarilla. Será tema del propio pasajero, el usuario va a tener que hacer este gasto extra en algunos casos, o va a tener que ser, por ejemplo, el empleador cuando son trayectos de trabajo el que asuma el costo de este artículo de protección. Son todas cosas que se van a tener que resolver de aquí al día miércoles. Decía yo que la fiscalización de esta normativa tampoco ha quedado totalmente clara, pero en concreto el anuncio que se hace es que para controlar la pandemia del coronavirus, que según se anunció esta mañana, ya tiene en nuestro país 4.815 contagiados y 37 fallecidos. Para tratar de frenar ese avance de la epidemia es que se toma esta medida un poco más drástica. Recordemos que en la jornada de este domingo el gobierno, a través del ministro doctor Jaime Mañalich, había recomendado el uso de las mascarillas en todos los espacios públicos. Ahora se va un poco más allá y se obliga a que dentro del transporte de pasajeros pagado, les decía yo que esto incluye el metro, el Transantiago, los taxis colectivos, se va a tener que usar obligatoriamente la mascarilla. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de esta mañana en las que se anunció esta nueva medida que, como les comentaba, comienza a operar a partir de las 5 de la mañana de este miércoles. Es que se hará obligatorio el uso de mascarillas en todo transporte público y privado que sea remunerado. Estamos hablando del metro, de los trenes, de los buses, de los transportes colectivos, del transporte privado remunerado de pasajeros, transportes aéreo y transporte marítimo remunerado. La lista de estos transportes estará en la página del Ministerio de Salud y también en la página del gobierno de nuestro país, de Chile. Esto va a ser a partir del miércoles 8 a las 5 de la mañana. El uso obligatorio de mascarillas en el transporte tanto público como privado remunerado. Les decía yo que no ha quedado claro en esta intervención de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quién va a tener que hacerse cargo de la fiscalización de esta medida y qué va a pasar con aquellos pasajeros que sean sorprendidos incumpliéndola. Todas esas situaciones van a tener que resolverse de aquí al miércoles, cuando comience a operar esta normativa a partir de las 5 de la mañana. Y hay que hacer también un recuento de lo que ha sido la evolución de las recomendaciones en torno al uso de las mascarillas. Recordemos que hasta hace muy poco el gobierno indicaba que este era un elemento exclusivo para personas contagiadas y para los trabajadores de la salud. Eso poco a poco se ha ido modificando. Hay recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud a propósito de todos los pacientes asintomáticos, ellos que no presentan ningún tipo de malestar, pero que sí están contagiando el COVID-19. Es por eso que la mascarilla había comenzado a recomendarse también para toda la población. Les decía yo también que este domingo el ministro Mañalich había recomendado que en espacios públicos era mejor tener unos de estos artículos de protección, y ahora se avanza hasta la obligatoriedad en el transporte público. No es la única medida que se ha anunciado esta mañana para intentar frenar el avance de los contagios. Recordemos que esa cifra ya alcanza a los 4.815 y los fallecidos ya son 37 desde que se ha desatado la pandemia en nuestro país. Es por eso que para 3 comunas hablamos de Las Condes, Temuco y Chillán, donde principalmente los brotes han alcanzado avances más importantes, es que se va
va a implementar la obligatoriedad de la mascarilla no solo en el transporte público, sino que también en todos los espacios públicos. Eso se tiene que hacer a través de una ordenanza en la que los municipios ya están trabajando para que pueda ser implementada lo más pronto posible. Les decía yo que es en el caso exclusivo de Las Condes, la Araucanía y Chillán, precisamente donde los casos han brotado con mayor fuerza. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en torno a esta medida. Para hacer obligatorio el uso de la mascarilla en el espacio público, o sea, en las calles, y queremos que se extienda también a los supermercados, ferias, lugares de aglomeración de público, y se complementa con el uso obligatorio en el transporte que ya anunció el gobierno. En nuestro caso tiene que ser aprobado obviamente por los consejos municipales respectivos, y el Consejo Municipal de Las Condes se reúne hoy en forma extraordinaria para aprobar el uso obligatorio de la mascarilla en la calle. Eso es solamente en las comunas que les mencionaba, Las Condes, Temuco y además en la comuna de Chillán, donde va a ser obligatorio en el transporte público tener que portar este artículo que, hay que decirlo, es bien escaso en el mercado formal. En el mercado informal se está pagando con un sobreprecio bastante importante, y por eso es que también para los pasajeros se está comenzando a hacer polémica esta medida que comienza a regir a partir del miércoles a las 5 de la mañana, la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en el transporte público. ¿Quién tiene que entregarla? ¿Será el empleador a los trabajadores? ¿Serán los propios pasajeros los que tienen que hacerse cargo de este gasto extra? Son situaciones que van a tener que definirse de aquí al día miércoles, pero en concreto son los conductores del transporte público los que ya están celebrando esta medida. Muchos de ellos incluso nos dicen que debió haberse aplicado mucho antes. ¿Qué les parece si escuchamos de inmediato aquellas impresiones de los conductores del transporte público? Estamos de acuerdo, sí, por sanidad, por todos, por mí, por los pasajeros. Después llego a la casa, llevo las cuestiones y no, bien. Sí, bueno, sí, claro, está bien eso. ¿Más seguridad? Claro que sí, pues. Hay que tomar todas las precauciones. Me parece muy bien, eso tenía que haber sido desde un principio la medida. Es bueno, esperemos que la cumplan nomás. Y a nosotros tampoco nos pasan nada, así es como andamos, así andamos. Sí, ayer en las declaraciones, Esteban, veíamos que personas además esperaban que esta medida se hiciera generalizada, sobre todo para usarlo en todos los lugares y quienes trabajan en el transporte público también, pero no hay que olvidar que independientemente que haya que usar la mascarilla de manera obligatoria, también hay que seguir lavándose las manos. Hay otras medidas que todo son sumamente importante, y por supuesto no hay que tener esta falsa sensación de protección porque no es un escudo. La verdad es que también tiene una duración, hay que lavarlo con agua caliente, hay que esperar 2 horas, incluso si es que está húmeda también hay que retirarla independientemente del género o la tela con que se haya confeccionado. Ahora, el instructivo del Ministerio de Salud que dio a conocer ayer y también se ha difundido a través de redes sociales habla de la posibilidad de elaborar las propias mascarillas con elementos muy simples, incluso que podemos tener en nuestra casa de manera muy fácil y rápida. No es necesario ir a comprar la mascarilla específica para poder utilizarla en el transporte público o en los lugares de afluencia de público también, lugares comunes, por ejemplo, en las comunas que tú estabas mencionando, entre esos Las Condes, también en Temuco y en Chillán, en donde debería ser obligatorio una vez que los consejos municipales aprueben esta normativa, pero es importante que las personas sepan que pueden elaborar esta mascarilla en sus casas, Esteban.